El rugido más aterrador no viene de las fauces de una bestia salvaje, viene del silencio que sigue a las palabras "tienes que hacerlo solo". Ese momento donde el eco de tu propia insuficiencia resuena en las paredes de tu alma como un veredicto final. Tú conoces ese rugido, lo has escuchado cuando el médico cierra la carpeta y sus ojos evitan los tuyos, cuando el jefe llama a tu oficina y el ambiente se espesa como miel amarga, cuando el teléfono suena a las 3 de la madrugada y sabes que las noticias no serán buenas. El mundo dice mentiras envueltas en verdades a medias. Sé fuerte, dicen, tú puedes con todo, pero en lo profundo de tu pecho, donde nadie más puede ver, vive una certeza más cruda. No puedes, no tienes la fuerza, no tienes las respuestas, no tienes el control. Esa sensación de estar parado al borde de un precipicio, con el viento helado golpeando tu rostro y la tierra desmoronándose bajo tus pies. El vértigo no viene de la altura, viene de la soledad, de saber que cuando caigas, caerás solo. Pero existe una voz que corta el rugido del miedo como espada afilada atravesando la oscuridad. Una voz que no promete que evitarás la tormenta, sino algo infinitamente mejor. Las colinas de Judea se extendían como un manto dorado bajo el sol del atardecer. El aire llevaba el aroma de la hierba seca y el sonido distante del balido de las ovejas. David, apenas un muchacho con manos callosas y ojos que habían aprendido a escudriñar cada sombra, guiaba a su rebaño por senderos que conocía de memoria. El silencio de la tarde era engañoso. En esas tierras áridas, la muerte acechaba detrás de cada roca, esperando el momento perfecto para saltar. Los pastores veteranos le habían advertido sobre los depredadores que rondaban al anochecer. Los leones hambrientos con ojos amarillos como brasas, osos que se movían como sombras mortales entre los arbustos. Ese día, el peligro llegó con un rugido que hizo temblar. Un león emergió de entre las rocas, sus músculos ondulando bajo su pelaje dorado. Sus ojos estaban fijos en una oveja que se había alejado del grupo, vulnerable y expuesta. El depredador se agachó, preparándose para el salto mortal. David sintió cómo su corazón se aceleraba. Su mente calculó rápidamente las opciones. Podía huir, podía esconderse, podía salvar su propia vida y aceptar que perder una oveja era parte del trabajo. Cualquier pastor experimentado le habría dicho que era la decisión sensata. Pero algo ardía en el pecho de David, una certeza que no venía de su fuerza juvenil ni de su habilidad con la honda. Era la presencia invisible, pero tangible, del Dios de Israel, el mismo que había apartado las aguas del Mar Rojo, el mismo que había alimentado a su pueblo en el desierto durante 40 años. David no huyó hacia la seguridad, más bien corrió hacia el león. Sus pies golpeaban la tierra seca mientras gritaba, no de temor, sino de fe. Cuando el león se volvió hacia él, David no vio las garras afiladas como navajas, vio la oportunidad de experimentar el poder de Dios obrando a través de sus manos débiles. La lucha fue feroz pero breve. Cuando terminó, el león yacía inmóvil y la oveja pastaba tranquila, ajena al peligro que había estado a segundos de costar su vida. David se quedó allí jadeando, mirando sus propias manos. Sabía que no había sido su fuerza la que había prevalecido, había sido la presencia del Señor cumpliendo una promesa silenciosa pero inquebrantable. Meses después, cuando un oso amenazó nuevamente su rebaño, David ya no dudó. La experiencia se había convertido en convicción. La convicción se había convertido en valor. Y ese valor lo prepararía para enfrentar gigantes mucho más grandes que cualquier bestia salvaje. En los valles polvorientos de la historia antigua, un joven llamado Jeremías se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su vida, sino el destino espiritual de una nación entera.
Las palabras del Señor habían caído sobre él como fuego. Sería profeta a las naciones. Pero Jeremías conocía su propia fragilidad. No sé hablar porque soy niño, había contestado. Su excusa no era falsa modestia, era un reconocimiento sincero de su incapacidad. ¿Cómo podría él, un joven sin experiencia, enfrentar a reyes, príncipes y sacerdotes corruptos? ¿Cómo podría Jeremías pronunciar juicios que harían temblar los cimientos del poder eclesiástico? Fue en ese momento de terror y vulnerabilidad que Dios pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:8. Este versículo no es una promesa vacía, es una declaración de guerra contra el miedo que paraliza el alma humana. La palabra temas en este texto lleva la connotación de ser quebrantado por el terror, de ser reducido a la impotencia por el miedo a las consecuencias. Dios no le estaba diciendo a Jeremías que ignorara la verdad de su situación. Los rostros duros de los poderosos eran verdaderos, eran reales. La oposición que enfrentaría sería feroz. Las amenazas contra su vida serían genuinas. Pero había una realidad más profunda que todas esas amenazas: la presencia inquebrantable de Jehová. La frase "contigo estoy" no es poesía sentimental, es una declaración militar. Dios no prometía observar desde la distancia como un espectador benevolente. Más bien, Dios prometía estar en la trinchera, luchando al lado de su siervo escogido. La palabra hebrea para contigo implica una cercanía, una proximidad íntima, una presencia que no puede ser quebrantada por circunstancias externas. Cuando Dios dice "para librarte", está usando un verbo que significa arrancar de las garras del enemigo. Es la misma palabra usada para describir cómo un pastor quita una oveja de la boca del lobo. No es una liberación pasiva, sino una acción violenta y decisiva que rompe las cadenas de la opresión. El contexto histórico de este texto hace que esta promesa sea aún más especial. Jerusalén estaba al borde del colapso. La corrupción había infectado cada nivel de la sociedad. Los falsos profetas vendían esperanzas baratas, mientras el juicio de Dios se acercaba como una tormenta inevitable. En medio de todo ese caos, Jeremías tendría que pararse solo contra la corriente. Pero solo, esa palabra solo, era una ilusión. Aunque todos los hombres lo abandonaran, aunque los amigos se convirtieran en enemigos, aunque su propia familia conspirara contra él, habría una constante inquebrantable. No estaba solo. La presencia del Dios Todopoderoso estaría con él. Esta promesa no era exclusiva para Jeremías. Es un principio eterno del carácter de Dios. El mismo Dios que caminó con Enoc, que luchó con Jacob, que estuvo en el horno ardiente con los 3 jóvenes amigos de Daniel. El mismo Dios, ese mismo Dios promete estar contigo cuando enfrentes tus propias batallas imposibles. Así que esta promesa no se basa en nuestra fidelidad, sino en la naturaleza inmutable de Dios. No es condicional a nuestro desempeño, es un reflejo de quién es Dios, Dios con nosotros. Cuando Dios llama, también capacita. Cuando comisiona, también acompaña. La misma voz que habló luz en las tinieblas es la que nos dice a nuestra alma aterrada: no temas, porque yo estoy contigo. Esta verdad debería cambiar la manera en que enfrentamos cada prueba. No estás peleando para ganar la presencia de Dios, ya la tienes en Cristo Jesús. No estás trabajando para merecer su ayuda, ya te ha sido dada. No estás gritando al vacío esperando que alguien escuche. No, Dios ya está ahí para escucharte. Pero aquí está el problema que todos enfrentamos. Conocemos la promesa en nuestra cabeza, pero cuando llega la crisis, actuamos como huérfanos abandonados. Cuando el diagnóstico médico llega, entonces huimos y quizás vamos a Google antes que ir al Señor en oración.
Cuando las finanzas se aprietan, perdemos el sueño, calculando números en lugar de descansar en la providencia de Dios. Nuestra naturaleza caída nos impulsa a confiar en lo que podemos ver, tocar y controlar. Queremos tener un plan B, un escape de emergencia, una cuenta bancaria que nos dé seguridad. Creemos que si oramos lo suficiente, si leemos la Biblia lo suficiente, si servimos lo suficiente, entonces merecemos la protección divina. Esta mentalidad transforma la gracia en una transacción comercial. Convierte a Dios en un cliente que debemos impresionar en lugar del Padre Celestial que ya nos ha adoptado. Reduce nuestra fe a una fórmula mágica en lugar de una comunión de confianza absoluta en Él. Y la realidad es más cruda aún. No puedes generar valor suficiente para merecer que Dios esté contigo. Tu mejor día de obediencia sigue siendo trapo de inmundicia comparado con la santidad perfecta de Dios. Tus oraciones más elocuentes siguen siendo balbuceos infantiles comparadas con la majestuosidad de la gloria de Dios. Pero aquí está la belleza del Evangelio. Dios no está contigo porque lo merezcas, está contigo porque Cristo mereció que estuviera contigo. En la cruz, Jesús experimentó el abandono total que tú merecías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo el Señor Jesús. No fueron palabras teatrales, fueron el grito agonizante del Hijo Santo de Dios, experimentando la separación que tu pecado había causado. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad. No fue un accidente, fue una declaración. El camino hacia la presencia de Dios ahora estaba abierto, no por tus obras, sino por la obra perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al levantarse Jesús de la tumba, conquistó todos los enemigos que te aterrorizan. La muerte no tiene poder sobre ti, porque Cristo venció la muerte. El pecado no puede condenarte porque Cristo cargó tu condenación. El diablo no puede destruirte porque Cristo aplastó su cabeza. Cuando Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, no es porque hayas demostrado ser digno de su compañía, es porque Cristo te ha vestido con su justicia perfecta y ahora el Padre te ve a través del filtro de la obra terminada de su Hijo. Entonces vamos a lo práctico. ¿Cómo vivir esta verdad cuando el miedo golpea tu puerta a las 3 de la madrugada? Imagina que llegas una vez más a tu casa después de un día difícil. Quizás el proyecto de la empresa fue rechazado, o quizás el médico no te dio buenas noticias, o quizás el banco te llamó sobre algún pago pendiente. Y entonces te sientas en el borde de la cama y sientes el peso del mundo sobre tus hombros. En ese momento, no necesitas negar la verdad de tus problemas. Necesitas recordar una verdad más profunda. El mismo Dios que sostuvo a Jeremías cuando los príncipes lo echaron en la cisterna, está sentado a tu lado en el borde de tu cama, porque su presencia no depende de que tú resuelvas tus problemas primero. Cuando enfrentas una decisión difícil y tu mente te bombardea con todos los escenarios que podrían salir mal, recuerda que Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Te está pidiendo, sí, que confíes en que Él tiene todas las respuestas y que caminará contigo paso a paso. Si tu matrimonio está pasando por una temporada difícil, no tienes que arreglarlo todo de una vez. Tienes que recordar que el Dios que restaura corazones quebrantados está trabajando también en tu situación, aunque no puedas ver su mano moviéndose todavía. Cuando tus hijos toman decisiones que rompen tu corazón, no tienes que cargar la responsabilidad de cambiar sus corazones. Tienes que confiar en que el mismo Dios que persiguió tu corazón rebelde está persiguiendo los suyos con la misma pasión implacable. La gratitud se convierte en el arma secreta contra el miedo. Cada mañana, antes de que tu mente empiece a catalogar todo lo que podría salir mal, toma 5 minutos para hacer memoria de las promesas fieles del Señor. Así que confía
en la palabra del Señor que te dice, no temas, porque yo estoy contigo.